Muy buenos días, chicos. Miren, esta semana vamos a tratar el tema de relaciones trigonométricas. Un tema que lo vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible a fin de que lo puedan captar. Miren, lo primero, lo primero a tener en cuenta es que cuando yo voy a trabajar con relaciones trigonométricas, siempre voy a trabajar con un triángulo rectángulo. ¿Alguien me puede recordar cuál es el triángulo rectángulo? El que tiene Un ángulo recto, ¿no es cierto? Exacto, el que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Al tener un ángulo de 90 grados, sus demás ángulos son ángulos agudos, es decir, menores a 90 grados. ¿Sí? Eso en primer lugar. Siempre las relaciones trigonométricas las vamos a encontrar en un ángulo recto, en un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque tiene un ángulo recto. Ahí está, como para que lo recuerden. Ángulo recto porque ese cuadradito nos recuerda que ahí hay un ángulo de 90 grados. También porque se le llama triángulo rectángulo, porque es la mitad de un rectángulo, vean. El triángulo rectángulo es la mitad de un rectángulo. Ahora, en el triángulo rectángulo, yo voy a recordar que cada uno de los lados, vean, estos lados que conforman el ángulo recto, vean, estos son los lados que conforman el ángulo recto. Los llamamos catetos, sea cateto A, sea cateto B, ¿sí? Y a la hipotenusa siempre le vamos a decir C. Esta C de aquí es nuestra hipotenusa. Ahora, cuando yo trabajo con relaciones trigonométricas, yo voy a trabajar con un ángulo, ¿sí? Siempre voy a estar trabajando con un ángulo. Entonces, vean, aquí por ejemplo pongo el ángulo. Yo sé que este es un ángulo recto, este tiene un ángulo de 90 grados. ¿Cómo yo los voy a nombrar a los catetos? La hipotenusa siempre va a ser mi hipotenusa, ¿sí? Eso no va a cambiar. Pero estos lados de aquí ya no les voy a decir cateto A o cateto B, ¿sí? Sino como, miren, dependiendo del ángulo con el que yo trabaje, miren, porque aquí estoy trabajando con este ángulo, pero yo bien podría trabajar con este ángulo de acá. Así que dependiendo del ángulo con el que yo voy a trabajar, voy a tener siempre el cateto opuesto. Entonces, miren, tengo hipotenusa, cateto opuesto. Y el cateto que me sobra va a ser el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, miren, dependiendo del ángulo con el que yo trabaje, el lado que esté al frente es el cateto opuesto. Y el lado que está al ladito o lado sobrante va a ser el cateto adyacente. Miren en esta otra figura. El cateto opuesto es este de aquí. El cateto adyacente sería este de aquí. La hipotenusa siempre es hipotenusa, no cambia. Cateto opuesto, cateto adyacente. Le doy la vuelta a la figura, miren. Ahora vean. El cateto opuesto, vean, es este de aquí. El cateto adyacente es el que me sobra. ¿Por qué? Porque esta siempre va a ser hipotenusa. Recuerden que los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Hipotenusa siempre va a ser hipotenusa y ese va a cambiar según el ángulo con el que trabaje. Por último, vean, este de aquí, la hipotenusa, no cambia. Estos dos son los catetos del ángulo rectángulo. Cateto opuesto, este es el cateto opuesto. Cateto adyacente, este es el cateto adyacente. Por lo tanto, miren, hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, ¿se entiende cómo nombrar los catetos, chicos? ¿Está difícil? Ojo, todo este material ya está en la plataforma desde el jueves de la semana pasada. ¿Sí? Así que, si gustan, ya lo podrían haber revisado. Muy bien, avanzo. Ahora vienen algo que se llaman las funciones o razones trigonométricas.
En teoría son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Recuerden las razones, simplemente las relaciones trigonométricas solo las vamos a encontrar en triángulos rectángulos. Otro concepto me dice que una función o razón trigonométrica es el valor de cada razón. El valor de cada razón trigonométrica es independiente de la medida de los lados del triángulo, porque solo depende del valor del ángulo agudo empleado. Entonces, vamos aquí. Mi razón trigonométrica va a tener un nombre, la forma de la razón, una definición y cómo se muestra en la figura. Miren, aquí a la figura le he puesto el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa, pero por ejemplo a la hipotenusa la nombré con C, al cateto adyacente lo voy a nombrar con B y al cateto opuesto lo voy a nombrar con A, para que se entienda en la figurita. Entonces, miren, mi primera razón trigonométrica se llama seno, y el seno se lo representa así, seno de alfa. Todo se trabaja en base a este ángulo que está aquí, vean. Este ángulo es con el que estoy trabajando y es el que le voy a encontrar todas las razones trigonométricas. Podría bien estar el ángulo acá y daría exactamente lo mismo. Entonces, el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto dividido para la hipotenusa. Vean, cateto opuesto, este es el ángulo, el cateto opuesto es este, lo dividimos para la hipotenusa. En la figura básicamente va a ser A dividido para C. El siguiente es el coseno. A ver, corrijámosle ahí de una vez. Perdónenme un momentito. Perfecto. El siguiente es el coseno, que me dice coseno de alfa, miren, COS es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, vean, este es alfa, cateto adyacente sobre la hipotenusa. En la figura es B sobre C. El siguiente, la tangente. La tangente es igual a tangente de alfa, tan de alfa, y es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. Entonces, miren, A sobre B. Inclusive lo tengo hasta con colores para que se pueda ir distinguiendo. Pero miren, de aquí me vienen funciones que son el inverso de estas. Es decir, 1 sobre la tangente, 1 sobre el coseno y 1 sobre el seno. Y miren, la primera función, que es el inverso, es la cotangente. Entonces, ¿qué va a hacer la cotangente? 1 sobre la tangente. Y al decir 1 sobre la tangente, ¿qué va a pasar? Se va a dar la vuelta. ¿Qué voy a obtener? Que la cotangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Miren, lo contrario de esta. Este es cateto opuesto sobre adyacente. Aquí es adyacente sobre opuesto. Entonces voy a tener B sobre A. La siguiente va a ser la secante, que se relaciona directamente con el coseno. Vean. 1 sobre coseno, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, C sobre B. Y la última es la cosecante, que se relaciona directamente con el seno, y va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, C sobre A. Como les menciono, miren, son los inversos, son valores recíprocos. Muy bien, entonces vamos viendo aquí. A mí me dan un ángulo, vean, un ángulo alfa. Me dicen que el cateto de aquí vale 6 y el cateto de acá vale 8. Y su hipotenusa vale 10. Como este es el ángulo que me han dado, el cateto opuesto es este, tal como lo tenemos aquí nombrado, y el cateto adyacente es este de aquí. Si a mí me piden realizar o anotar o escribir sus razones trigonométricas, pues yo tendría que poner seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces empiezo. El seno de alfa, ¿a qué va a ser igual? A 8, cateto opuesto,
sobre hipotenusa, sobre 10. Pero 8 sobre 10 equivale a qué? Yo puedo simplificar. Va a ser prácticamente 4 sobre 5 y 4 sobre 5 me va a dar 0,8. Muy bien, entonces el seno de alfa es igual a 0,8. Yo avanzo. Coseno de alfa, ¿qué va a ser ahora? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y 6 sobre 10 es 0,66. ¿Cierto? 0,6. Avanzo. La tangente de alfa, es igual a ¿qué? A 8 sobre 6, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto es igual a 1,33. Y yo sigo. ¿Con qué me encuentro? Con la cotangente. La cotangente es igual al inverso de esto, es decir, 6 sobre 8, cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto, y esto es igual a 0,75. La secante es el inverso de este, es decir, en lugar de poner 6 sobre 10, yo pongo 10 sobre 6, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente. 10 sobre 6 me da 1,67. Y finalmente, la cosecante va a ser el inverso de este, es decir, 10 sobre 8, es decir, 1,25. Situaciones, chicos, vean. Si a mí me piden escribir las funciones, tendría que hacer esto, literalmente. Si me piden escribir todas las relaciones, las razones trigonométricas, lo que acabo de hacer. Ahora, situaciones, vean. Algo que yo tengo que tener siempre claro es que estos dos de aquí siempre van a ser un número menor que 1. Si en estos dos ustedes tienen un número mayor que 1, están haciendo algo mal. Porque vean, aquí siempre voy a tener el cateto, sea el adyacente o el opuesto, dividido para la hipotenusa. Y la hipotenusa siempre es más grande que los catetos. Si ustedes al dividir aquí obtienen un número mayor que 1, implica que han calculado mal la hipotenusa o están haciendo algo mal, están poniendo mal un dato. Miren, 8 para 10, 6 para 10. El cateto siempre es menor que la hipotenusa, por lo tanto siempre va a dar un resultado menor que 1. Eso en primera instancia. En segunda instancia, verán, permítanme un momentito para ver si logro encender mi cámara, pues como no la iba a usar el día de hoy, no la tengo lista. Denme un momentito para ver, puedo ocupar mi cámara aparte. Tenemos un momentito, ¿sí? Ya, continúo. Mientras se enciende la cámara. Empezamos, seguimos. Ahora, de estos valores que yo tengo aquí, miren que solo son un valor decimal, yo puedo ayudarme para encontrar el valor del ángulo. Y lo puedo hacer con el seno, con el coseno, con la tangente, con la cotangente, con la secante y con la cosecante, ¿sí? Cualquiera de estos que yo ocupe me tiene que dar el mismo ángulo. Si aquí el ángulo me sale 30, en este me tiene que salir de 30, en este de 30, en este de 30, en este de 30 y en este de 30. Porque se supone que aquí estoy sacando la cotangente del ángulo de aquí, es decir, la cotangente, si este vale 30, estoy sacando la cotangente de 30. Si vale 30, estoy sacando la secante de 30. Si estoy sacando la de 30, estoy sacando el seno de 30. Por lo tanto, no importa cuál de estos yo aplique, el valor del ángulo me debe salir siempre el mismo. Vamos saliendo de esto. Entonces, miren chicos, aquí ustedes tienen en la pantalla cómo puedo encontrar el valor del seno, del coseno, de la tangente, de la cosecante y de la cotangente y de la secante. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Uso la calculadora, así de simple.
voy a usar la calculadora. Hay cómo usar una tabla que también les voy a enseñar, pero lo más práctico a estas alturas es usar la calculadora. ¿Cómo voy a hacer? Voy a ocupar la tecla Shift, seno, coseno o tangente y voy a poner que el valor que acabé de calcular. En cambio, para la cotangente, la secante y la cosecante, voy a ocupar igual la tecla Shift, pero voy a poner 1 para la cosecante, es decir, 1 sobre el seno, 1 sobre el coseno o 1 sobre la tangente que acabé de calcular. Vamos a ver con ejemplo. Miren, Shift seno de 0,8. Entonces, miren, aquí me paso un momentito a la calculadora. Entonces, vean, esta es la tecla Shift. Shift. Entonces, miren, si yo pongo Shift seno de 0,8, que creo es el primer valor que encontramos, entonces Shift seno de 0,8, miren, me sale que el ángulo es de 53,13 grados. Eso es lo que quiere decir. El ángulo es de 53,13 grados. Perfecto. Si yo ahora, en lugar de Shift, pongo, en lugar de seno, pongo un coseno, entonces Shift coseno, vean. Shift coseno de 0,6, 0,6, 53,13. Es el mismo ángulo. Si yo hago Shift tangente del valor 1,33, 53,06. Aquí es por los decimales. Hagamos la división directamente. Miren, tengo que es 8 dividido para 6. Entonces me sale 1,333333. Si yo hago Shift tangente de ese valor, miren, el ANS me ocupa como una memoria y ocupo todo ese valor que me salió. Miren, 53,13, ocupando todos los decimales. 53,13. Nuevamente, el ANS es una memoria que tiene del último valor calculado. Si yo aplazo ahorita ANS, me tiene que salir 53,13. Vean. El ANS es una memoria pequeña que me da el valor recién calculado, el último valor almacenado en memoria. Muy bien, pero ahora pasemos, vean, ya hicimos esto. Pasemos acá. ¿Cómo calcularía entonces yo la cotangente? Pues fácil, miren, para calcular la cotangente, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir Shift tangente, voy a calcular la cotangente, pero en lugar de poner 0,75, voy a poner 1 para 0,75 entre paréntesis, ¿sí? Porque a todo ese valor es lo que le quiero calcular. 1 para 0,75 y miren, me da 53,3. Si quiero calcular la secante sería Shift coseno, miren, aquí también les muestro Shift coseno, y de nuevo 1, perdón, 1 para el valor de 1,67, que es el valor de nuestra secante. Y me da 53 puntos. Ojo, recuerden siempre es por los décimos. Y el último sería Shift seno de 10 dividido para 8, hagámosle 10 dividido para 8 en lugar de 1,25 y de 1 para. Entonces, sí, perdón, Shift seno, paréntesis, de 1 dividido para 1,25. Miren, 53,3. Ahí está. Y he obtenido el mismo ángulo a través de sus diferentes conversiones, ¿sí? ¿Se entiende qué es lo que hice, chicos, o no se entiende? Sí, listo. Sí se vio en el video, ¿no es cierto? ¿Cómo hicimos con la calculadora? A ver, alguien me habló que me dijo, no sé.
Pero, profe, yo tenía una pregunta. O sea, ¿cómo sacamos la cotangente en la calculadora? Si no- Ah, ya, ¿qué es lo que les estoy diciendo? A ver, les repito acá, pongo acá, mira. Para la cotangente, ojo, yo pongo en lugar de cotangente, yo no tengo cotangente, yo pongo shift tangente. ¿Ya? Shift tangente. Paréntesis. Pongo el 1 y divido. Ojo, aquí me regreso a la hojita de acá, vean. Y miren, ¿qué valor les dice que voy a poner en la cotangente? El valor que encontré, miren qué valor encontré yo en la cotangente. Yo encontré el valor de 0.75. Entonces voy a poner shift tangente de 1 para 0.75. Es la forma más fácil que tengo para indicarles, ¿sí? Entonces me regreso acá, F6. Entonces tengo, miren, 1 para 0.75. Entonces me da 53.13. ¿Sí se dan cuenta? Ya, gracias, profe. Listo. Lo mismo va a ser para la cosecante y lo mismo para la secante. Para la cosecante, ¿qué voy a decir? Ojo, empecemos con la secante. Para la secante voy a ocupar shift coseno de 1 para el valor de 1.67. 1.67. Aquí nos varía un poquito. ¿Por qué? Miren, 53.21, pero sigue siendo de 53 grados. Es por los decimales que se ocupa. Es simplemente por los decimales, nada más. Y el último, miren, shift seno de 1 para el valor de 1.25, que es el valor de la cosecante, y tengo 53.13. Y ya estuvo. Avanza. Profe, o sea que si se sale de 53 está mal. Claro, si se pasa de 53, quiere decir que estás calculando otro ángulo. Algún dato calculaste mal. Siempre tiene que salirnos 53 grados. Punto 13 en el mejor de los casos porque estoy ocupando todos los decimales correctamente. Si te sale 54 grados, ya no es el mismo ángulo. Gracias. Siempre les tiene que salir el mismo ángulo. Porque miren, les repito acá mismo en la diapositiva. Vean, tú en todos los casos estás calculando este ángulo de aquí, mira. Ese ángulo estás calculando. Entonces, si ocupaste seno, te va a salir 30 grados. Si ocupaste coseno, te tiene que salir 30 grados. Si ocupaste tangente, te tiene que salir 30 grados. Si ocupaste cotangente, secante o cosecante, te tiene que salir 30 grados porque este vale 30 grados. No tiene otro valor, sino 30 grados. En el momento que te salió 54, 58, 77, etcétera, algo hiciste mal. Metiste mal el dedo. O calculaste mal un valor. Entonces, eso a tener en cuenta. Avanzamos un poquito. Dice, Dígame. perdón, mi internet andaba fallando y yo solo entendí, bueno, o sea, sí lo entendí, pero no le alcancé a escuchar una parte que la, ¿cómo era? El seno, coseno no pueden ser, no se pueden pasar de uno. Exacto. Mira, aquí está. Ve. Y la tangente no puede ser mayor que uno. No, la tangente sí puede ser mayor que Ah, 1. ya. Porque mira, ve. Aquí la tangente, mira, te tienes 8 dividido para 6. Entonces, mira, este cateto es mayor que este, entonces no hay ningún problema. Puede ser mayor que 6. Pero el problema está en que estos dos son catetos. ¿Ve? Y los catetos siempre son menores a la hipotenusa. Y si algo es menor que la hipotenusa, pues su división tiene que ser menor a 1. Si estos siempre van a ser menores que el denominador, la respuesta tiene que ser menor a 1. El problema es que si te sale mayor a 1 es porque metiste mal el dato o calculaste mal la hipotenusa, por decirlo así. Avanzamos, chicos. Miren, otra forma de encontrar los valores es con esta tablita que ustedes tienen también en la información que se les dio. Miren, me sale aquí seno de 0.8. Seno de 0.8. Entonces yo aquí busco, miren, seno de 0.8, seno de 0.8, seno de 0.8.
Seno de 0.8, vean, por aquícito, 0.8, vean. Aquí está 0.809, pero este ya se pasó. ¿Sí se dan cuenta? Y está 0.89. Y este es el más aproximado, vean. Por lo tanto, vean, como este es el que más se aproxima al 0.8, este es el ángulo con el que yo trabajo, 53 grados. Miren, acá atrás, en cambio. Cojamos la tangente. Tangente 1.33. Yo busco la tangente de 1.33 ahora. La voy a buscar aquí. Tangente de 1.33, vean, tangente de 1.33, 1.32 aquí y 1.37 acá. Como aquí ya se pasó y la más próxima a 1.33 es esta, pues el ángulo es de 53 grados. ¿Sí se dan cuenta? Es otra forma que yo tengo de buscar sin calcular, sin usar la calculadora, pero usando esta tablita, que también es una forma válida. Vamos, avanzamos un poquito. Escribir las razones trigonométricas del triángulo dado. Entonces, miren, facilito. Me dan el ángulo es alfa, este valor que vale 15 y este valor que vale 10. Me falta el lado de aquí. ¿Qué hago? Es un triángulo rectángulo. ¿Cómo calculo ese lado? Teorema de Pitágoras. Entonces, Pitágoras me dice que la hipotenusa menos un cateto me da el cateto que me falta. Entonces yo digo, 15 al cuadrado menos 10 al cuadrado es igual a 225 menos 100. Eso es igual a raíz de 125. Esto es igual a 5 raíz de 25 o siendo más específicos 11.18. Perfecto, x vale 11.18. Seno entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa, que es 15, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces yo tengo 10 sobre 15. Y 10 para 15, 0.61, menor que 1, estoy bien. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, 11.18 dividido para 10. Aquí yo ya tengo un error. Es 11.18 dividido para 15. Déjenme le corrijo de una vez. Entonces 0.75. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 10 para 11.18. De ahí la cotangente es el inverso de esto, 11.18 dividido para 10. La secante, el inverso de 15 dividido para 1.18. Y la cosecante, el inverso de 10 sobre 15. Entonces 15 dividido para 10, 1.5. Entonces, miren, yo puedo aplicar shift seno de 0.61, shift coseno de 0.75, shift tangente de 0.894, shift tangente de 1 para 1.118, shift coseno de 1 para 1.342, shift seno de 1 para 1.5 y tendría el ángulo que es de 41.81 grados, ¿sí? En cada uno de ellos si es que quiera. Ojo, la tarea en sí de ustedes solo llega hasta esta parte. Simplemente representar esto de aquí. Calcular el ángulo no es parte de ello, pero es bueno que lo sepan calcular porque en algunas ocasiones va a ser indispensable, como en los ejercicios que vienen, calcular. Miren, aquí me dan escribir las razones trigonométricas. Muy bien, pues de la misma manera. Ahora vean, me dan los catetos, no me dan la hipotenusa, teorema de Pitágoras. 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, 144 más 25, 169. 169 la raíz cuadrada, 13. Por lo tanto, el seno de cateto opuesto, 5 dividido para 13. 0.38 menor que 1. Cateto opuesto de cateto adyacente, vean, 12 dividido para 13. Tiene que ser menor que 1, ¿sí se dan cuenta? 0.92. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 5 para 12. Y de aquí tengo exactamente lo mismo. Cotangente va a ser igual a 12 dividido para 5, los inversos. Secante, 13 dividido para 12. Y cosecante, 13 dividido para 5. Si quiero encontrar los ángulos, ¿qué hago? Shift coseno de esos valores, shift coseno, shift tangente. Y acá, ¿qué va a hacer? Shift tangente de 1 sobre el valor de la cotangente. Shift coseno de 1 sobre
el valor de la secante y shift seno de 1 sobre el valor de la cosecante. Y encuentro los ángulos sin ningún problema. Y en este caso me da un ángulo de 22.61 grados. Miren, pero aquí ya me dan un caso diferente. No me dan los catetos. No me dan los catetos. O me dan un cateto. El otro cateto no lo conozco y no conozco la hipotenusa. Pero a diferencia de los casos anteriores, me están diciendo cuánto vale el ángulo, vean. Me dicen que el ángulo vale 30 grados. Entonces, ¿yo qué tengo que acordarme? Del seno, del coseno, de la tangente. Ojo, este de aquí, yo voy a ocupar el seno. ¿Por qué? Este es el ángulo. ¿Y este cuál es? ¿El que está a un lado o el que está opuesto? Este lado de aquí, chicos. El que está al lado. Este es el que está opuesto. El que está al lado, miren, es este. Este es el lado que está al lado del ángulo, literalmente, el que lo está formando. Este lado es el que está opuesto al ángulo, miren. Está opuesto. Entonces, ¿qué era seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, muy bien. Yo tengo los valores. ¿De cuánto vale la alfa? Sí, alfa vale 30. ¿De cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto vale 5. ¿Sé cuánto vale el cateto adyacente? ¿Sé cuánto vale la hipotenusa? Perdón. No, la hipotenusa no la conozco, entonces le pongo X. Si yo despejo X, tengo 5 dividido para seno de 30. Ojo, chicos, y aquí es facilito, miren. Yo puedo hacer lo siguiente. Y les pongo aquí, F6. Yo digo seno de 30 y me da 0.5. Entonces me regreso acá y digo 5 dividido para 0.5. Y 5 dividido para 0.5 es 10. ¿Qué hice? Calculé el seno de 30 nuevamente. Lo pongo aquí. Seno de 30, 0.5. Muy bien. Calculé que X vale 10. Como ya calculé el valor de X de la hipotenusa, yo ya puedo calcular directamente el valor de B. ¿Cómo? A la hipotenusa le resto el otro cateto, pero ambos al cuadrado. Entonces voy a tener 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado, 100 menos 25, raíz de 75. La raíz de 375 es 3 raíz de 5 o más exactamente, más específicamente, 8.66. Seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 5 sobre 10. Coseno de alfa, cateto adyacente, 8.66 sobre hipotenusa, 0.8666. Tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente de alfa, 8.66 dividido para 5. Secante de alfa, 10 dividido para 8.66. Y finalmente cosecante de alfa, 10 dividido para 5. Ojo, los opuestos de los tres primeros que calculé. Recuerden siempre que estos están así, miren. Si ustedes no lo recuerdan, este es con este está con este y este es con este. Son los opuestos, ¿sí? Muy bien. Avanzo. Ojo, y siempre el ángulo me va a dar de 30 grados. Ahora miren, me dan los catetos, me dan la hipotenusa, me piden calcular alfa. Entonces yo digo, seno de 30 es igual a cateto opuesto, o mejor dicho, seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, 30 sobre 50. Directamente, si yo hago... Está en otra pantalla. A ver. Ya, perdonen. Ahí, esto es lo que les decía, miren. Recuerden siempre que aquí tenemos que este de aquí, el seno se relaciona con este de acá. El coseno se relaciona con este de aquí y la tangente se relaciona con este de acá. Y si yo aplico lo que hemos hecho, shift seno de 0,5 me da 30 grados. Shift coseno de 0.8666 me va a dar 30 grados. Si yo aplico shift seno de 732, de 1.732 me va a dar 30 grados. Avanzo un poquito, chicos, al siguiente. A ver. En este de aquí me dan los catetos y la hipotenusa. Me piden calcular alfa. Yo digo seno de alfa, entonces va a ser igual
A cateto opuesto 30 sobre hipotenusa 50. 0.66. Me vengo a la calculadora. Directamente, vean. Chip, seno de 0.6, 36.86 grados. Si es que me pidieran el ángulo, si solo me piden la representación de las funciones trigonométricas, solo con poner el 0.6 ya estaría. Igual, coseno de 40 sobre 50, 0.8, tangente de 30 sobre 40, 0.75, o tangente 40 sobre 30, secante 40 sobre 50 sobre 40 y cosecante 50 sobre 30. Con sus respectivos valores, ponemos ahí y el ángulo sería el mismo. Ahora, miren, aquí me dan la hipotenusa, me dan un cateto, pero no me dan el otro cateto. ¿Qué hago? A ver, veamos qué tengo. Tengo el ángulo, miren, tengo un cateto. Profe, está en la pantalla. Ay, caramba, perdón. Miren, en este caso me dan la hipotenusa y me dan un cateto. Tengo este cateto y tengo la hipotenusa. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo calcular el valor de B. ¿Cómo? Teorema de Pitágoras. A este al cuadrado le resto a este al cuadrado y obtengo B. Entonces, parto de eso. 15 al cuadrado menos 9 al cuadrado, 225 menos 81. Esto me da 144, la raíz de 144, 12. B vale 12. Ya sabemos cuánto vale B. Seno de alfa, si solo me piden las funciones, 9 sobre 15. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno va a ser igual entonces a cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí sería cateto adyacente que calculamos 12 para 15, 0.8. Tangente sería 9 para 12, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Y tendríamos los valores. Y sacamos el valor, los ángulos aquí de esa forma. Ahora miren, ¿qué pasaría aquí? ¿Cómo yo calcularía esto? Sabiendo que este vale 20 y este vale 16. Pues la forma más sencilla, la forma más sencilla y la forma más práctica, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hago aquí en este ejercicio de aquí? ¿Qué tendría que hacer? A ver, ¿quién me aconseja? ¿Qué hago? Voltear el triángulo y reconocer. No necesito voltear el triángulo, chicos. Hay que encontrar el otro cateto. Perfecto, encontrar el otro cateto. ¿Y cómo encuentro el otro cateto? El teorema. Claro. Teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces, vean. En primer lugar, vean, yo tengo una figura como esta, más o menos, ¿no? Vamos a suponer que este es un ángulo recto, tal como nos dicen aquí. Este B, este vale 16, este vale 20, y este es el ángulo alfa. Entonces, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras me dice, a ver, ojo, recuerden que si estos dos están formando el ángulo recto, esta es la hipotenusa. Y estos son catetos. Entonces, yo voy a calcular un cateto. El cateto entonces va a ser igual a ¿qué? A la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces yo tengo que mi hipotenusa es 20 al cuadrado menos el otro cuadrado que es 16 al cuadrado. Mi hipotenusa, ¿cuánto vale entonces? Ahora vale 20 al cuadrado, 400. Y 16 al cuadrado me da 256. 400 menos 256 me da como resultado que x es igual a la raíz de 144. Es decir, que x es igual a 12. Este de aquí mide 12. Ya lo acabamos de calcular. Entonces empiezo a ver. Seno es igual
a cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, cateto opuesto, el opuesto a este ángulo es 16. La hipotenusa es 20. 16 dividido para 20, 0.8. Perfecto. Vamos con el otro. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Es igual al adyacente, es el que acabamos de calcular, 12 dividido para 20. Y 12 dividido para 20, ¿a cuánto es? A 0.6. Perfecto. La tangente, ¿a qué es igual? Al opuesto sobre el adyacente. Es decir, el opuesto es 16, el adyacente es 12. 16 para 12, es decir, 1.33. Y ya está. Para el coseno haría exactamente lo mismo, los inversos de estos. Para la cotangente, para la secante y para la cosecante. Lo podría poner así inclusive. La cotangente, la secante y la cosecante. Porque la cotangente es el inverso de esto. La secante es el inverso del coseno y la cosecante es el inverso del seno. Muy bien. Vamos con el último que tenemos preparado. Es este que nos da estos valores. Muy bien. ¿Qué tendría que hacer, chicos, para encontrar? Ay, caramba, no me deja ver. Pongámoslo aquí. Miren, ya lo voy a dejar listito. Ayúdenme con el valor del coseno, ya. Quiero solo el valor del coseno. Pónganme el valor del coseno en el chat, por puntos de participación. Quiero el valor del coseno. A ver, ¿cuánto vale el coseno? Perfecto, Juan, te anoto. No, Jade, revísalo bien. Ojo, el coseno, no el ángulo, Jade. El coseno, no el ángulo. No, coseno, chicos, coseno. Bien, Lucía, bien, Ashley, pero con 2 decimales, Lucía. Josué, te anoto. Hasta ahí. Vean. 3 pasitos, 4 pasitos a lo mucho. Vean. ¿Qué tengo que acordarme? Me piden coseno. ¿Qué es el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa, porque este es el cateto opuesto. Cateto adyacente, 12. Hipotenusa, 13. 12 dividido para 13, 0.92. Esto es lo que les pedí. Se acabó. No había más. ¿Está difícil, chicos? Ojo. ¿Cuándo se puede poner un poquito difícil? No difícil, sino un poquito difícil. Miren, en el caso, por darles una idea, cuando me dan solo un valor y el ángulo. Por decirles, aquí me dicen que este vale 60. Y este me dicen que vale 2. Pongámosle, a ver, este 60 y este que vale 25 ya. Ya me están diciendo que este ángulo vale 60. Este ángulo vale 25. Pero este lado vale 25. Pero no sé ni cuánto vale este, ni cuánto vale este. ¿Qué hago ahí, pues? ¿Qué lado tengo? El opuesto. Entonces, como tengo el opuesto, yo digo seno. Ojo, si estuviera aquí, si tuviera este valor, ¿qué lado tengo? El adyacente. Cojo coseno.
Entonces, miren, seno. Seno es igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tengo el ángulo, es seno de alfa. Seno de 60. Entonces yo digo, seno de 60 es igual al opuesto, que es 25, y la hipotenusa. La hipotenusa no la tengo. La hipotenusa es C. ¿Qué hago? Digo 25. Este C está dividiendo, pasa acá a multiplicar. Entonces C por seno de 60 es igual a 25. Ojo, pero yo necesito el valor solo de C. Entonces yo digo C es igual a 25 para el seno de 60. Muy bien. Me pongo aquí en la calculadora. A ver. Seno de 60. 0.866. 0.8666 y más números. Chicos, de preferencia trabajemos con todos los números. Yo voy a anotar aquí por darles una idea. Yo voy a decir, a ver, 25 para 0.866. Anoto solo 3 números, pero yo voy a trabajar con todo este número para tener una respuesta exacta. Entonces yo voy a decir, miren, todo ese es el número. 25 dividido, ¿para cuánto? Para punto, ¿qué digo para punto? Dividido para ans, el último valor que calculé. Entonces me sale, miren, el valor es 28.86. Entonces, C es igual a 28.867. Ya este lo puedo redondear a 87. Quiere decir que este valor de aquí vale 28.87. Como ya tengo este valor, puedo calcular este de aquí. ¿Cómo? Teorema de Pitágoras. Y ya está. Entonces yo diría 28.87 al cuadrado menos 25 al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? 28.87 al cuadrado menos 25 al cuadrado me da, ojo, y esto es, luego visto, la raíz cuadrada de esto me da 14.44. 14.44. Es decir, que este lado de aquí me da 14.44. Y veamos, sí, miren, este lado sigue siendo menor que este y este lado sigue siendo menor que la hipotenusa. Entonces estamos muy bien. ¿Qué hago? Y me están pidiendo las razones. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces 25 para 28.87. 0.866. Shift seno de ANS 0. Miren, 59.99, prácticamente 60 grados, que es el ángulo que tengo aquí. Son los decimales lo que hace que no salga exacto. Pero es una cifra muy aproximada, 59.99. Ya depende de los decimales y cómo trabajen. Pero ¿se entiende cómo vamos a trabajar, chicos? ¿Está difícil? Muy bien. Cualquier Yo duda, tengo una pregunta. díganme. Si el 25 hubiese estado abajo, hubiésemos utilizado la fórmula del coseno. Claro, sería lo más práctico. Mira, a ver, pongámoslo aquí. Mira, si yo tuviera aquí que este vale 30 y este vale 25, por darte una idea, ojo, yo no saco nada ocupando seno, miren. ¿Por qué? Seno de alfa es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Y yo no tengo ninguno de los dos. Mira, yo no tengo ni al sen, ni al opuesto, ni a la hipotenusa. Necesito ocupar al menos un lado que tenga. Y el único que me puede servir ahí puede ser el coseno. O también me puedo ayudar de cuál otro. De la adyacente. ¿Qué digo? De la tangente. Mira, el coseno te dice que es el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces tú tienes el adyacente es 25.
La hipotenusa no lo tienes, pero despejas porque tienes coseno de 30 grados es igual a 25 sobre x. Este pasa a multiplicar, todo esto pasa a dividir. Ojo, si ocupáramos tangente de alfa, ¿qué es tangente? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y tú si tienes al menos uno de estos valores de tangente de 30 grados, la tienes. El cateto opuesto no lo tienes, pero el cateto adyacente sí lo tienes, sabes que es 25. Este 25 viene a multiplicar acá, entonces 25 por tangente de 30 es igual a x. También te sirve. Tengo que buscar cuál de mis funciones me sirve para encontrar el lado que estoy buscando. ¿Sí se dan cuenta? ¿Listo, mis chicos? Hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Cualquier duda me la hacen saber. El deber está muy sencillo. Es en base a esto que estamos haciendo. Primero hagan los ejercicios, luego hagan la lección. ¿Sí? Los ejercicios son los del libro. Hacen los ejercicios y pueden hacer la lección. Tal vez les difiera un poquito en los decimales, ¿sí? Tal vez un poquito en los decimales, pero ustedes ya se van a dar cuenta. Si les sale por darles un ejemplo, 61.9 y la respuesta es 62, se dan cuenta que están lo más aproximado, porque la otra respuesta no les va a decir 63 ni 64, les van a hacer valores muy diferentes, ¿sí, chicos? Bueno, chicos, hasta aquí llegaríamos en la clase de hoy. Cualquier duda que tengan, no duden en hacérmela llegar. Nos volveremos a ver en el transcurso de la semana para el refuerzo. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Hasta la próxima oportunidad.